Hola, mi nombre es Carolina Ojeda, trabajo en Fundación La Fuente y hoy les voy a presentar una cápsula acerca del libro álbum. En esta cápsula vamos a revisar algunos de los conceptos asociados al libro álbum para saber cómo reconocerlo, cuáles son sus características principales, para poder llevar a cabo una lectura personal o para otros con todas las bondades y todas las maravillas que nos ofrece este libro álbum. Entonces vamos a empezar primero haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es lo que entendemos por libro álbum? Para responder a esta pregunta, vamos a recurrir a dos autores teóricos que han definido al álbum desde su particularidad. El primero de ellos es Uri Sugeri, un autor polaco, autor de libros álbum. Él tiene un libro muy reconocido que se llama Un lunes por la mañana, y él define lo siguiente sobre el álbum. En un verdadero libro álbum, las palabras no se sostienen por sí solas. Muy elocuente esta definición, ¿no? Eso, Kulevich nos está diciendo con esta definición que efectivamente para que nosotros podamos reconocer que estamos frente a un álbum, podemos hacer el ejercicio, por ejemplo, de no leer, no mirar las ilustraciones que se tiene y ver que efectivamente solamente siguiendo el texto podemos entender la historia. O va a haber algunas partes que nos van a quedar en hojas, van a haber algunos vacíos que no vamos a poder comprender, por ejemplo. Y en este caso, cuando incorporamos la lectura de imagen, vemos la imagen, vemos que eso que nos está sugiriendo esa imagen, vamos a entender en su integridad la historia. Y ahí vamos a decir, estamos frente a un. Por otro lado, una segunda definición que establece el autor es la cita. La diferencia entre un libro de cuentos, es decir, un libro ilustrado, como habitualmente lo conocemos, y un libro álbum, no tiene que ver con la cantidad o la calidad de palabras o ilustraciones. Su esencia es diferente. Esta es una definición que a mí me gusta mucho reconocer, principalmente porque se suele caracterizar a los álbumes como libros que tienen grandes ilustraciones y poco texto. Y eso, como vemos aquí, nos vamos a cerrar a la definición de Cooley, eso no es lo que define un álbum. Lo que define un álbum es la esencia la esencia en que se construye este libro en base al texto y a las ilustraciones. No que tenga más o menos palabras o que tenga pequeñas o grandes ilustraciones. Su esencia es diferente y esa esencia la vamos a poder incorporar en nuestra lectura, la vamos a poder reconocer solo en la medida en que leemos muchos álbumes. Es difícil definir o ser eh, muy sutil con las diferenciaciones entre los álbumes y los libros ilustrados, por ejemplo, si es que no tenemos un bagaje de lectura de álbumes, porque hay álbumes de muchos tipos. No todos los álbumes tienen una estructura rígida y fija. De hecho, el álbum es un género y un formato al mismo tiempo que en los últimos 10 o 15 años ha tenido un cambio permanente, ha ido evolucionando y ha ido permitiendo distintas formas de manifestar tanto la ilustración, el arte gráfico que se plasma en un álbum, como también la experimentación con distintos tipos de textos que se hacen en un álbum. Entonces, es muy importante considerar que no es que nosotros veamos un libro que a lo mejor va a tener 5 o 6 palabras por página, por ejemplo, y tiene una gran ilustración, que nosotros podamos decir de buenas a primeras, eso es un álbum. Eso no es lo que define un álbum, ¿no? La esencia entre la relación que se establece entre las palabras y las ilustraciones es lo que hace que estemos frente a un álbum o no. Cuando veamos las características del álbum, vamos a ir entrando en esta definición. Por otro lado, tenemos a la francesa teórica Sophie van der Linden, que define el álbum como lo siguiente. El álbum es un soporte de expresión cuya unidad primordial es la doble página, sobre la que se inscriben de manera interactiva imágenes y texto, y que sigue una concatenación articulada de página a página. Sophie van der Linden lo que hace aquí es mostrarnos de una manera muy metódica y ordenada cuáles son las partes de las que se compone un libro álbum, ¿no? Primero tenemos que el álbum es un soporte, ¿no? Un soporte, es decir, es un libro, en este caso, que nos sirve para generar ahí una expresión, ¿no? En este caso, una expresión artística, ¿no? Es literatura, es ficción, que se plasma en este
ese soporte que es el libro, que son páginas, cuya unidad primordial es la doble página. Vamos más adelante a revisar a qué nos referimos con la doble página, sobre la que se inscriben de manera interactiva, es decir, interactuando, imagen y texto, y que sigue una concatenación articulada página a página, ya que estamos siguiendo una narración en este caso. También, por supuesto, que nos vamos a encontrar con álbumes, por ejemplo, de poesía, y ahí no hay una narración propiamente tal, hay un texto poético que va a lo mejor teniendo una concatenación, pero no es una concatenación narrativa, ¿no? Es distinta la forma en que se expresa la poesía o un álbum poético a cómo se expresa una narración tonal de un álbum. Y en segundo lugar, muy fundamental también, que es una frase que quiero que guarden en su cabeza, que es que todo tiene significado en el álbum. Todo tiene significado en el álbum. Y esto significa que cada una de las partes materiales del álbum van a tener una significación importante dentro de la lectura que nosotros vamos a hacer de ese libro. Por eso es importante que no nos saltemos ninguna de las partes del álbum cuando lo estamos leyendo. No podemos pasar de mirar la portada a ver la primera página en la que empieza la historia, por ejemplo. En relación a eso, vamos a ver la siguiente parte, que es la materialidad asociada al arte, que es una materialidad con función narrativa, es decir, cada una de las partes materiales que tiene el álbum nos sirve para la narración del lector. Lo primero es la portada, ¿no? La primera parte que vemos de un álbum es la portada, o lo primero que vemos de un libro en general. ¿Y cuáles son las características principales que vamos a encontrar en una buena portada de álbum? Es que va a ser llamativa. Lo importante por un tema casi de marketing es que una portada sea llamativa para que atraiga a un potencial lector, que tiene que ser coherente en sí misma, ¿no? No necesariamente con lo que va adentro del álbum, porque ahí podemos entrar en distintas maneras de expresar una portada con respecto a lo que está en el contenido de la historia, y ser misteriosa, pero en su justa medida. No tiene que ser una portada que no nos diga nada o que no nos llame a pensar de qué se está tratando este libro. Y aquí tenemos un ejemplo de portada. Vamos a cazar un oso, es un libro clásico ya a estas alturas, un álbum creado por el escritor Michael Rosen y por la ilustradora Helen Oxenbould, ambos británicos. Y esta portada nos presenta distintos elementos que nosotros, como lectores de álbumes, tenemos que ser capaces de visualizar. Entonces, como les decía, y como dice Sophie van der Linden, todo tiene significado en el álbum, por lo tanto nos vamos a detener en la portada de cada libro que nosotros veamos. Vamos a ver cuáles son sus elementos, cómo está dispuesto el título, por ejemplo, qué es lo que nos está mostrando específicamente esta portada. En este caso, por ejemplo, nos muestra a 4 personajes, ¿no?, que van dirigiéndose hacia la derecha. En general, no siempre, pero muy en general, los personajes de una portada de álbum van a estar dirigidos hacia la derecha, ya que es hacia ese lado en que nosotros nos dirigimos para abrir la portada del libro y pasarnos a la siguiente página, que es la web. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a 4 personajes en un título que dice vamos a cazar un oso. Si nos empezamos a detener en la significación de este título con lo que nos entrega la ilustración de la portada, vamos a ver que hay ciertas discordancias. Por ejemplo, el texto dice vamos a cazar un oso. Sin embargo, ninguna de las características que tienen los personajes, tanto de vestimenta o de elementos con los que cuentan, nos dice que realmente van a ir a cazar un oso, ¿no? Si ustedes se fijan, tenemos una vestimenta muy cotidiana, como para ir a un paseo por un parque. Uno de los niños está con una ramita en su mano, no tienen armas, ¿no?, de caza particularmente, por lo que hay una cierta contradicción entre el título del libro y la imagen que nos está mostrando esta portada. Por lo tanto, desde ahí ya tenemos un llamado hacia el lector para que investigue. Oye, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Realmente van a ir a cazar un oso o a lo mejor están jugando a cazar un oso, ¿no? Entonces, un punto importante es que analicemos con una lectura sistemática y una lectura metódica las portadas a las que nos vamos a ir enfrentando. Hay distintos tipos de portadas.
como esta de Voces en el Parque, otro gran clásico de los libros álbum del autor Anthony Brown, también británico. Y aquí también tenemos distintos elementos que nos van a invitar a entrar a este libro. Nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿por qué la palabra voces está escrita con distintos tipos de tipografía? ¿Qué implica que haya distintos tipos de letras en esta portada? ¿Por qué hay un contraste de colores tan potente en esta portada? ¿Quiénes son estos personajes que están aquí? ¿Cuáles son estas voces que voy a escuchar? ¿Son voces fantasmales, por ejemplo? ¿Son voces, distintas voces de las personas que pasean en este parque? Eso es lo que me está invitando esta portada a descubrir. Cuando seguimos adelante y llegamos, damos vuelta a la página de la portada, llegamos a las guardas. En los álbumes, en los buenos álbumes más, vamos a encontrar dobles guardas, ¿no? Las guardas son como esta. Uno abre el libro y se encuentra con una doble página de guardas. Estas guardas van a tener distintas representaciones también. Por un lado, tenemos en este caso, por ejemplo, del libro En el bosque de Anthony Brown, una guarda de un color plano, un rojo, ¿no? Que no tiene ningún otro elemento, pero la guarda siempre también va a tener alguna significación para lo que va a pasar en la historia. Nos va a entregar, nos va a revelar, por ejemplo, algún elemento importante, en este caso un color importante dentro de la historia. Aquí, en este otro caso, Antípoda, tenemos que la guarda está llena de canguros. ¿Por qué? Porque los canguros van a ser importantes en la historia. En este caso, en los dos casos anteriores, las guardas iniciales y las guardas finales del libro son exactamente iguales. En este caso, se produce un cambio. Esta es la guarda inicial del libro Linterna de Lizzie Boyd, donde vemos distintos elementos en un fondo negro pintados con lápiz blanco. Y la guarda final, fíjense ustedes, tiene algunos cambios muy pequeños, pero cambios, ¿no? Donde se incorpora el color y se incorporan además otros elementos. Todo esto, entonces, guarda inicial, vamos a leer la historia, y guarda final va a tener una coherencia con lo que vimos nosotros en la historia. Por eso es tan importante también detenerse en ella. En muchos casos, incluso, la historia finaliza en la guarda. En otros casos, termina en la contraportada, de hecho. Pero por eso es importante que nos detengamos en cada uno de los elementos. Tenemos que ser capaces de leer críticamente y analíticamente cada uno de los elementos materiales que tiene lugar. Luego que damos vuelta a la página de la guarda, nos encontramos con la portadilla. La portadilla es otra parte del libro álbum también clave para mostrar algún elemento en particular o alguna escena específica del libro que el autor nos está diciendo, ojo aquí, tenemos que fijarnos en este elemento. Por ejemplo, en Voces en el Parque, en la portadilla aparece este sombrero rojo. Un sombrero que va a tener un protagonismo muy importante a lo largo de toda la historia. Por eso, el autor lo sitúa en este sector donde está solo el sombrero para que nosotros seamos capaces de verlo y ver también cuál es la relevancia que va a tener a lo largo de la historia. En Hostos tenemos una situación muy particular, por eso la incluí dentro de esta parte de la materialidad, y es que la portadilla no tiene solamente una página, sino que tiene una página simple y una doble página, y además aquí también se incorpora una pequeña narración en toda la ilustración que nos está contando el ilustrador, que en este caso es Maurice Andal. Este libro está escrito por Gustavo e ilustrado por Horizon. Esta es la primera portadilla, ¿no? Aquí está la dedicatoria que ambos autores hacen. Eh, está el personaje con su perro, fíjense, está el título del libro, el nombre del editorial, está el niño, el perro. Aquí tenemos una nueva escena, ¿no? Donde se muestra al niño con el perro en brazos y un oso que está colgado de la letra S. Y fíjense acá, hay toda una secuencia, ¿no? De ilustraciones que nos demuestran qué es lo que está pasando en esta historia y que va a tener también, por supuesto, una correlación con lo que pasa adentro. Y la historia aún no empieza, pero ya en la portadilla tenemos una secuencia narrativa que tenemos que leer. No la podemos saltar porque es muy importante para lo que va a suceder. Y por último, dentro de los elementos de la materialidad del libro está la contraportada. Cuando nosotros cerramos el libro, es ahí, nosotros tenemos que hacer esa lectura de la contraportada para terminar con la historia. En muchos casos, como les decía, la historia termina incluso
ahí, no en la última página delgada del libro, no antes de la guata, sino que aquí, cuando nosotros cerramos el libro, y puede haber una última ilustración, por ejemplo, en este caso de Voces en el Parque. Si bien nosotros ya finalizamos la historia, cerramos con los personajes, pero la contraportada nos da una nueva significación y aquí, una vez más, vemos este sombrero, pero que a diferencia de la portadilla, el sombrero no es grande, no refleja esta sombra, ¿no?, que veíamos antes, sino que ahora el sombrero está vuelto, ¿no? Quedó en el suelo, quedó abandonado en el parque al lado de un banco. Entonces es muy importante que nosotros siempre en un libro álbum tenemos que llegar a la lectura de la contraportada, nosotros como lectores activos, y también cuando estamos haciendo una mediación de lectura con niños y niñas, tenemos que también mostrarles la contraportada, para que vean que es ahí donde finaliza completamente la narración, ¿no? En El increíble niño come libros, de Oliver Jeffers, por ejemplo, tenemos aquí que terminó la historia, está el libro conversando con el niño, pero aquí un elemento muy importante es esto que se ve aquí en la esquina, que es una mordida, que realmente, de forma material, esta contraportada tiene un pedazo menos. No es una ilustración, no está dibujado este pedazo menos, sino que efectivamente le falta. Y aquí hay una advertencia. Por favor, no intente comerse este libro en casa, ¿no? Entonces, hay un juego entre el lector y el personaje que, adentro de la historia, se comió los libros. Por eso es importante que nos detengamos en la lectura de la contraportada final. La doble página, que es esa base sobre la que Sophie van der Linden cantaba la definición de álbum, es una página que se utiliza, una ilustración extendida en ambas páginas, que se utiliza en una buena parte de las veces para generar un quiebre, generar un clímax, generar un punto álgido dentro del libro. No siempre se utiliza así, pero sí en muchos casos. Por eso le doy la relevancia que tienen. Por ejemplo, en este caso, el libro de Anthony Brown, El túnel, esta es la única doble página que tiene. Todas las otras ilustraciones están en páginas simples. Hay una ilustración, un pequeño texto, en la otra página otra ilustración, un texto. Y de repente, en el punto de clímax de la historia, nos encontramos con esta doble página que además no tiene marcos blancos. ¿Se fijan? Toda la página está llena de la ilustración. No hay marcos, no hay texto, solamente una gran ilustración que nos entrega muchísimo, ¿no? Y por último les quería mostrar esta porque aquí Ian Falconer, autor de distintos libros de Olivia, hace ahí una triple página. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos pliegues, aquí y aquí. Entonces esta es una página que además se despliega, ¿no? Cuando Olivia, en este caso de que ella inicia una investigación en torno a su juguete desaparecido, y en este caso, cuando desplegamos ambas solapas de la página y nos queda esta triple página, se resuelve el misterio, ¿no? Entonces, esta doble página es particularmente importante en esta historia porque aquí es donde se resuelve todo. Hay un segundo elemento fundamental para la lectura de los álbumes, que es cómo leemos nosotros, tanto el texto como la imagen. Como les decía al inicio, esta capacidad de leer ambos códigos, el código textual y el código visual, se va puliendo o se va perfeccionando solamente con la práctica de la lectura de muchos álbumes. Por lo tanto, los invito y las invito a que lean muchos álbumes, porque ahí es donde uno va descubriendo las distintas sutilezas, las distintas diferencias entre cada uno de los álbumes con los que nos vamos a encontrar. Un aspecto fundamental de la interacción entre el texto y la imagen es que se sustentan a partir de la doble codificación. Esta interacción que nosotros vamos a ver en un álbum entre texto e imagen se llama doble codificación. ¿Qué significa? Que la lectura, el libro requiere de que nosotros leamos el código textual del código visual, ¿no? Ahí está el sustento del álbum. Y esto es un mecanismo propio del álbum. Me atrevería a decir que no hay otro tipo de libros que requieran, para su comprensión integral, de la doble codificación y de la lectura de esta doble codificación. Se hace una lectura simultánea del texto y de la imagen, y esto es fundamental. Ningún código desplaza al otro, sino que se complementan para crear una nueva significación, ¿no? Y para lograr esto es fundamental que nosotros como lectores y lectoras seamos sí. Ya nosotros no podemos leer un álbum y pasar las páginas de forma pasiva.
el álbum, para su comprensión total, requiere que nosotros llenemos vacíos, completemos espacios, ¿no? Que seamos capaces de completar todo lo que está sucediendo en el libro y en la historia. Aquí pongo el ejemplo de La sorpresa de Nandi, un libro álbum que juega con esta doble codificación de manera muy clara y evidente. Entonces, todas las páginas son así. En la página izquierda tenemos la imagen global de Nandi con su canasta de frutas y ella se pregunta, ¿le gustará la banana amarilla y suave? Y vemos aquí a un nuevo personaje. Si ustedes se fijan, en el texto no visualizamos, ¿no? Eh, que aparece un mono, ¿no? Por eso es importante que nosotros leamos ambos códigos. Eso es lo que es la doble codificación. La necesidad y lo imprescindible que es que nosotros leamos tanto el texto escrito como la ilustración, código textual y código visual. Y en la página siguiente tenemos a página completa a este mono que le está robando una banana, que es acerca de lo que se preguntaban antes. Eso no lo dice el texto tampoco, por lo tanto requiere que nosotros, como lectores activos, hagamos una lectura analítica de esta imagen. Esa es la doble codificación, la manera en que texto e imagen crean este nuevo significado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ser nosotros capaces de leer en un álbum. Y como les decía antes, lo vamos a lograr solamente con la práctica y la lectura de muchos. Espero que les haya servido esta cápsula y que la puedan disfrutar y que la puedan llevar a la práctica. Y los invito y las invito a leer muchos álbumes. Muchas gracias.